Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. La intención de esta sesión, primeramente, es hablar un poco de la Fundación Comunidad Doyo y qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y luego le daríamos paso a nuestro invitado, el licenciado Jorge Troyano, para que nos comparta sobre el tema que a todos nos interesa, que es la evolución de la firma electrónica en el país, especialmente en un momento donde todo el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por digitalizarse y el próximo paso muy lógico es impulsar la firma electrónica en el país. Para los que no conocen la comunidad Doyo, nuestra principal misión es formar profesionales dedicados a los temas de tecnología, seguridad de información, y lo que queremos resaltar es que ese conocimiento que obtengan las personas sea un conocimiento técnico y de clase mundial. Nuestra visión es ser reconocidos como la primera opción para toda persona que desee aprender sobre tecnología y ciberseguridad. Objetivos, tenemos 4 objetivos muy puntuales. El primero es formar comunidad, crear un gran grupo de personas que tengamos objetivos comunes y que trabajemos de forma mancomunada. Esta comunidad no se limita a personas vinculadas a la comunidad Doyo, sino en nuestras alianzas con nuestras comunidades amigas, como Apandetec, que hoy va a acompañarnos en este evento. Queremos promover el desarrollo de profesionales a través de competencias técnicas. Tenemos la intención de facilitar recursos y asesoría para financiar programas de miembros de la comunidad o iniciativas de miembros de la comunidad. Eh, y también queremos apoyar los temas de diversidad e inclusión, que para nosotros es sumamente importante. Como somos una fundación o una organización sin fines de lucro, nuestra intención es alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos son 17, nosotros nos enmarcamos en 4, que son la educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y con crecimiento económico para todos. Y como dije hace un momento, nuestra comunidad busca aliarse con otras porque las alianzas estratégicas para nosotros son importantes. Tenemos varias actividades, nuestras principales son las comunidades, tenemos diferentes programas de capacitación y tenemos algunas conferencias que respaldamos. ¿Cómo hacemos o qué estrategia estamos aplicando para divulgar lo que queremos hacer? Tenemos los meetups, que son unos espacios presenciales para intercambiar con amigos y aprender. Ahora ese meetup se ha pasado a virtual. Tenemos webinars como este, en donde un invitado comparte su conocimiento y su experiencia con comunidad y con amigos. Tenemos los talleres presenciales que están orientados a entregar capacidad técnica a las personas que participan. No son exclusivos para personas relacionadas con tecnología. Si una persona es de otra área, pero tiene entusiasmo y tiene pasión por aprender sobre tecnología, es bienvenido a participar en la comunidad. Hacemos un trabajo muy grande en hacer recorridos por todo el país, principalmente a las sedes regionales de las universidades, para divulgar la importancia de la tecnología, la protección de datos y la seguridad de la información como opciones de desarrollo para los chicos que están en las universidades. Decía que estamos vinculados a conferencias, apoyamos la conferencia OWASP, que a partir de ayer y hasta el día viernes estamos en OWASP Latam Home, así que los invito al terminar esta sesión. Pueden pasar al canal de YouTube de OWASP y terminar de ver las presentaciones que tienen un nivel técnico muy bueno. Estamos haciendo de forma coordinada el tema de B-Side, es una conferencia muy popular en Estados Unidos sobre ciberseguridad y nosotros somos los representantes para Panamá. Y esta es una imagen de la primera conferencia que hicimos en enero de este año. Tenemos programas como Mujeres en Ciberseguridad, que lo hemos hecho en 3 ediciones.
de ese grupo, de ese programa salió WUSEC. Si hay alguna chica, dama en el grupo que tenga interés o entusiasmo por la tecnología y la ciberseguridad, la invito a participar en el evento. Las compañeras Stephanie, eh, Sheila y Erika son las líderes de ese grupo. Estamos presentes en todas las redes sociales. Tenemos nuestro sitio web comunidaddoyo.org. Nos ven en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Si el contenido que nosotros compartimos aquí les resulta de interés, por favor, un like, compartan, que eso nos ayuda muchísimo a, a avanzar con el trabajo que estamos haciendo. Y ya para terminar, es muy importante que no solo veamos a la comunidad Doyo como una opción. En Panamá hay diversas ecosistemas de aprendizaje que ustedes pueden participar. Si te gusta el tema de sistemas operativos, está Fedora. Si te gusta la programación, está Python. Si quieres aprender sobre Azure y sobre AWS, hay comunidades. Si quieres aprender WordPress, comercio electrónico, están las comunidades. O sea, nosotros todos somos un grupo de personas que nos conocemos, que trabajamos de forma colectiva, todos con el bien del país. Y hoy especialmente estamos haciendo alianza con Apandetec para poder llevar este contenido técnico legal para el beneficio de ambas audiencias. Sin más, les agradezco la atención a esta introducción. Pueden escribirnos a info@comunidaddoyo.org o seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces, sin más, le vamos a dar paso a Jorge para que nos comparta su pantalla y nos comparta este fascinante tema. Sí, buenas noches. Muchas gracias a Eduardo y a la comunidad Doyo por esta invitación y esta oportunidad de compartir con ustedes unos minutos. A todos los participantes, agradecido por prestarle atención y tomarse un tiempo para escuchar sobre el tema. Más que una charla, voy a tratar de darle la introducción a un conversatorio. Mi formación, yo soy abogado de formación, así que me cuesta mucho hacer resúmenes cuando tengo la oportunidad de tomar la palabra. Sin embargo, voy a tratar de serlo lo más conciso para dar más espacio a la conversación, que es lo que realmente enriquece estos eventos. Sin más, voy a pasar a compartir la presentación. Un segundo. No sé si la están viendo. Ya podemos verla, ¿Se Jorge. puede ver? Está viendo la misma presentación, ¿cierto? La primera página. Sí, señor. Sí, se ve. Sí se ve. Si Sí, ok, quieres, gracias. puedes apagar tu video para que sea más fluida la presentación. Sí, exacto, eso lo voy a hacer. Esa es parte de lo que quiero hacer. Dame un poquito. A ver cómo se hace esto, ¿no? Estos vídeos. Listo. Aunque este tema al final se vincula directamente a la situación que estamos viviendo, y mucho de lo que van a escuchar es aplicable a la situación de la firma electrónica en Panamá. Intenté hacer una charla más genérica, no de tipo legal, sino haciendo relación al desarrollo de las tecnologías. Por eso es que el título de la presentación es Firmas electrónicas y el concepto de validación en la seguridad informática. La charla la he dividido la presentación está dividida en 4 temas. Es introducción, se me fue una, certificados digitales, la validación y conclusiones. Bien. Un acercamiento a la necesidad de validación sería el nombre de la introducción. Con el desarrollo de las computadoras,
surgió la necesidad de identificar a las personas y a los objetos conectados a la red y que generaban documentos y que generan documentos o comunicaciones. El desarrollo de la tecnología ha impulsado la necesidad de llegar a una identificación inequívoca, debido, entre otras cosas, al interés de transpolar al mundo digital la firma manuscrita. Perdón. Tradicionalmente, la firma manuscrita era el mecanismo para manifestar de forma expresa y escrita la voluntad de aprobación del contenido de un escrito y de establecer de forma precisa un vínculo entre el firmante y las consecuencias generadas en el documento firmado. Desde hace mucho tiempo existe el concepto de validación y de vinculación. Eso es lo que hacemos a diario con nuestras firmas. Fue así como al final del siglo pasado, se empezaron, a medida que se iba desarrollando, empezaba a dar sus primeros pasos y el crecimiento de la Internet, no a los niveles de ahora, pero ya se veía que iban hacia donde estamos ahora. Los investigadores empezaron a buscar tecnologías que sirvieran para crear este tipo de vinculación y este tipo de validación, por decirlo de una forma perfecta, entre una persona y un documento electrónico o una comunicación electrónica. Y entre las investigaciones que se realizaron y las tecnologías que se estudiaron, se llegó a la conclusión de que la metodología de encriptación era la forma más precisa de vincular a una persona con un documento o con un objeto digital. Fue así como para el año 1988 se decidió que la tecnología de encriptación a través de la infraestructura de clave pública, mayormente conocidas como PKI, era la tecnología que podía ayudar a crear una vinculación entre una persona y un documento y entre una persona y una comunicación. Llámese email, llámese validación en Internet hoy en día, que es mucho más desarrollado. Y fue en 1988 cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el grupo de telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una dependencia de la ONU, emitió el estándar X500. Ese estándar nunca se aplicó correctamente porque inmediatamente nació el X509 y ese fue presentado por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet IETF, por sus siglas en inglés. Y la versión que tenemos hoy y que estamos usando hoy es la versión 3 de ese certificado 509, a través del uso de encriptación con llaves asimétricas. Se lograba que una persona pudiese vincularse a un objeto digital o un escrito y también pudiese incluso aumentarle el nivel de seguridad introduciendo la codificación para que solamente la persona que deseaba pudiese tener la información en caso de que alguien interceptara la información cuando era transmitida. Aquí quiero hacer una parte porque es necesario una aclaración. Las firmas electrónicas no son firmas. La firma electrónica es un mecanismo de validación y vinculación. Pero en algún momento se pensó que era más importante, era más fácil para las personas que entendieran que lo que se quería hacer
al momento de utilizar un certificado digital equivalía a lo que se hacía al momento de firmar. Esa fue una explicación muy sencilla. Cualquier persona sin estudios y sin muchos conocimientos tecnológicos, jurídicos y de ninguna índole puede entender ese concepto. Sin embargo, esa explicación sencilla es la que originó que con el tiempo se crearan muchos problemas de interpretación. Todavía hoy en día, cuando una persona busca en internet, encuentra sitios web que hablan de que una firma electrónica es aquella que uno copia de un documento y la pega en otro, la firma manuscrita de un documento escaneado y la pega en otro. Y hay gente que le llama a eso firma electrónica simple. La realidad es que eso no es así. La firma electrónica como tal no existe. Lo que nosotros hacemos con un certificado digital y con el uso de una llave privada que activa ese certificado digital en un documento es crear una huella digital en ese documento, una huella única de identificación. Y en base a esta huella única de identificación es que podemos garantizar nuestra autoría o nuestra vinculación al contenido de un documento. O en el caso de los servidores, se puede garantizar con un certificado la autenticidad o establecer vías de comunicaciones seguras entre un servidor y un computador. Entonces, una de las cosas que sí quiero que aclaremos, que aunque le sigamos llamando firma electrónica porque le pusieron ese nombre, sepamos y entendamos que no es una firma, y es a partir de ahí, precisamente a partir de esa definición, es que empiezan los problemas de interpretación y los problemas de aplicación del concepto de firma. Al manejarlo como una firma, las personas suelen pensar que cualquier certificado digital proveniente de cualquier fuente no verificada o certificada de forma correcta puede reunir las condiciones de vinculación y validación que son necesarias y para las cuales fueron creados los certificados digitales, cuando eso no es cierto. Vamos a hablar un poquito de la tecnología de PKI. Una tecnología que se basa en el uso de certificados digitales, como les mencioné, para generar una huella electrónica única en un documento o un canal de comunicación seguro entre dos terminales, ya sean dos computadoras o una computadora y un servidor. En el caso de los documentos electrónicos y de los correos electrónicos, esta huella solo puede ser generada a través del uso de una llave privada, la cual está en posesión exclusiva del propietario del certificado digital. Es decir, ni siquiera la persona o la empresa, mejor dicho, que genera la firma electrónica, debiera estar en posesión o la capacidad de generar una segunda llave privada para ese certificado o guardar una llave privada de un certificado que genera. Y es así como entonces empezamos a tratar el tema de la falta de capacidad de un certificado emitido por una SEA privada que no ha cumplido los requerimientos legales de un país ni los requerimientos técnicos reconocidos a nivel internacional para garantizar que esa firma, esa llave privada de ese certificado no ha sido duplicada y que solo está en posesión. Entonces, es en este punto exacto del uso de la llave privada donde nosotros debemos cuestionarnos sobre el uso de certificados digitales de empresas que no han cumplido el proceso completo, porque el proceso completo no se trata solamente de comprar unos equipos y montarles unas aplicaciones, sino de cumplir con unas metodologías, unas políticas y de demostrar que se cumple con esa metodología y esas políticas. Y es ahí donde entonces nace realmente el concepto de vinculación a través del uso de firma electrónica. En las comunicaciones electrónicas, como mencioné antes, sucede
algo parecido al uso de la llave privada, cuando uno la usa en un documento o en un email. En las comunicaciones entre servidores y computadoras, el certificado de la llave privada y el certificado están en el servidor. Y cuando una persona a través de su navegador se comunica con un servidor, se produce lo que se llama técnicamente una presentación SSL y se inicia una sesión privada entre el cliente o la persona que quiera acceder y el servidor a través de la creación de una clave de sesión única. Y es a través de esa clave de sesión única que el servidor y la computadora se comunican de forma segura, identifican los mensajes que se están intercambiando, y es por eso que en principio no se puede interrumpir este tipo de comunicación. Sucede el mismo caso que con la llave privada que tiene una persona. Si el certificado utilizado en un sitio web, pueden tener certificados digitales generados de una PKI privada, pero si esa PKI privada no cumplió con todos los requisitos legales de un país, ni con todo el proceso de validación a nivel internacional, ningún browser en el mundo la va a reconocer como un certificado válido. Y ninguna computadora que use los sistemas operativos más conocidos la va a aceptar como un certificado válido y seguro. De hecho, hay muchas personas, por ejemplo, grandes empresas como Adobe, también tienen ya reconocimiento, y muchas grandes empresas de software tienen sus reconocimientos, ya tienen reconocidas las autoridades certificadoras seguras a nivel mundial. Y ningún certificado que no salga emitido de esas certificadoras es reconocido como seguro. Entonces, no se trata solamente de montar un equipo, no se trata de ponerles los software, las aplicaciones y tener la tecnología, si no se ha cumplido con dos procesos que son paralelos, el de validación nacional y el de trazabilidad internacional, que garantiza que se han cumplido con todos los procesos y todas las políticas en esta materia, entonces ese certificado no es lo suficientemente válido para poder vincular a una persona. Dicho de otra forma, una persona podría fácilmente utilizar un certificado y en algún momento decir, eso no lo firmé yo. Y cuando dice no lo firmé yo, la persona que intercambió documentación con esa persona que firmó y que ahora niega y que repudia la creación de ese documento o la firma de ese documento, tendría que empezar a hacer todo un proceso legal para primero vincular la persona a la firma, para entonces, una vez que se logre, generalmente en un par de años, iniciar un proceso legal para hacer reclamos por los daños y perjuicios que esa negación de la firma o ese repudio de la firma pudo haber ocasionado. Entonces, es muy importante que tanto los certificados SSL o SMIME, que son los dos tipos de certificados utilizados para generar las firmas, lo que llamamos firmas electrónicas, sean emitidos por una CA que cumplió tanto por un proceso de vinculación nacional como por un proceso de vinculación internacional. Ahora bien, para el correcto funcionamiento de los certificados digitales y para que puedan alcanzar su objetivo principal, que es vinculación y validación inequívocas, es necesario que la PKI cumpla, o la entidad certificadora que utiliza la infraestructura de clave pública para generar certificados, cumpla con una legislación previamente establecidas y con criterios de auditoría previamente establecidos para que demuestre que las firmas fueron generadas sin duplicidad
Los certificados fueron generados sin duplicidad de llave privada. Y es muy importante aclarar estos temas y prefería hacerlo así porque creo que en esta conversación están participando muchas personas del área de tecnología y muchas personas del área de desarrollo en diferentes áreas de tecnología. Y aunque parezca contradictorio, en la medida que ha ido haciéndose más, digamos, se ha compartido más conocimiento, han empezado a titularse o a especializarse cada vez más y más desarrolladores de plataformas, software y aplicaciones, y que se ha elevado el desarrollo de las tecnologías a niveles extraordinarios y posibilidades ilimitadas. La realidad es que hemos olvidado el verdadero objetivo de estos certificados digitales. Y hemos empezado a pensar y a creer que la tecnología de infraestructura de llave pública puede ser, y la utilización de una autoridad certificadora de confianza, quiere decir que haya cumplido todos los requisitos, podemos reemplazar esa CA por una CA que nosotros mismos inventamos. Y digo que nosotros mismos inventamos porque es fácil, es un poquito complejo, pero no es imposible crear una CA. De hecho, con un par de laptops con mucha capacidad y siguiendo las ISO que tienen en pantalla y accediendo a los 117 RFC activos que hay publicados por la IETF, se puede generar certificados técnicamente válidos. ¿Sí? ¿Por qué les aclaro esto? Porque la mayoría de las personas, hay un concepto que tenemos que entender. El Internet es para relación a distancia, es para relación impersonal. Uno puede hacer negocios con alguien que nunca ha visto, uno puede firmar contratos y vender objetos y mover millones de un lugar a otro, millones de dólares, de euros, de un lugar a otro, sin necesidad de conocer a las personas con las que está interactuando, siempre y cuando tenga acceso o use certificados digitales de confianza. Lo que pasa cuando uno está creando en un ambiente, en un ecosistema pequeño, vamos a decir, muchos de las personas que trabajan en un banco o en otro tipo de empresa que requiere que la seguridad sea elevada, a falta de un certificado a nivel nacional que fuera de confianza y ante la necesidad de aumentar la capacidad y la seguridad de sus infraestructuras, muchos pueden haber tenido la idea de instalar una CA privada y ponerla a funcionar. Y como es posible hacerlo sin necesidad de tener los grandes costos y gastos que generaría que tratar de validar esa CA, empiezan a usar certificados con la confianza del quien yo mismo lo hago, es seguro. La verdad que en la mayoría de las veces, la persona que tomó esa decisión y que tiene esa confianza no es la que genera los certificados y las llaves privadas y públicas de esos certificados dentro de su infraestructura. Así que esa misma persona que parte del supuesto de que es su propia CA organizada por ellos, es segura, es la primera persona que está incapacitada o no tiene la capacidad de demostrar la seguridad de sus certificados. Es así de fácil. Y es muy importante que se entienda esto. Un certificado desarrollado de una infraestructura de llave pública privada no validada desde el punto de vista técnico puede ser, es tan efectivo como un certificado generado por una CA que haya cumplido con todos los requisitos técnicos y legales
para ser reconocida a nivel mundial. Sin embargo, una infraestructura de clave pública, como lo dice su nombre, no es solamente un hardware y un software, sino es el cumplimiento de una serie de requisitos y unos procesos que son auditados con controles de auditoría inmensos para verificar que cumplen cada uno de los requisitos técnicos de las políticas sugeridas en los RFC y de los procesos que garantizan que la persona que genera o el área de generación de una firma electrónica no es la misma área del registro del usuario de la firma electrónica. Y esa es muy importante y eso suele ser ignorado por las personas que adquieren tecnologías para generar certificados y creen que porque ya tienen la tecnología, sus certificados son seguros. Los procesos y los procedimientos de generación de certificados de forma segura implican y requieren que el área de generación, de registro de las personas que van a ser propietarios de los certificados esté físicamente separada de las personas que van a generar los certificados. Ni siquiera pueden estar en el mismo edificio. No deben estar en el mismo edificio. Y algo más, el área de lo que sería el centro de contingencia de esa autoridad certificadora que genera certificados debe estar fuera del área de alguna de estas dos oficinas y a una distancia considerable para que en caso de un desastre natural, el desastre natural donde está la CA no afecte al centro de contingencia, porque el plan de continuidad de negocio exige un tiempo muy corto entre que cae el funcionamiento de una CA y levanta el funcionamiento de un centro de contingencia. Como ven en la presentación que están viendo, existen, aquí les menciono que hay 5 RFC. El RFC es el nombre de un documento generado por no es un estándar, es un framework o en español sería un documento de referencia de políticas o de un marco de referencia, en vez más se llaman framework. Y el framework no es un nivel de estándar, porque el proceso de estandarización demora mucho. La ISO demora mucho en la adopción de una norma ISO. Como ustedes pueden ver, incluso hay una norma ISO IS, la 27099, que sería el estándar para PKI. Y desde que se creó el estándar se empezó esa discusión de esa ISO y que todavía está en estudio, se han generado un número importante de actualizaciones de esos 117 RFC que están activos. Incluso ya ha salido un RFC que no solo actualiza, sino que elimina totalmente un RFC anterior porque ya lo deja obsoleto por el uso de las nuevas tecnologías. Y cuando resalto que hay 5 RFC exclusivos para OCSP, OCSP es el protocolo de certificación en línea del estatus de un certificado. OCSP es el protocolo que permite que a cualquier hora del día y en cualquier momento nosotros podamos validar el certificado, la validez, verificar la validez de un certificado y ver la autenticidad y la procedencia del mismo. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta que para lograr validar y vincular a una persona, no basta solamente con tener un certificado generado por el OCSP, por una certificadora, sino que tiene que ser un certificado calificado, que es el nombre con que se designa que es certificado generado por una CA que ha validado su presencia, su existencia, tanto a nivel legal dentro de un territorio nacional, como su trazabilidad a nivel internacional.
y que es reconocida por todos los browsers. Tengo que poner un ejemplo, lo voy a poner en este momento. Es el caso de los certificados. La mayoría de los certificados emitidos por el registro público, cuando usted adquiere un certificado digital del registro público, el registro público le da a usted un video y le explica, en el que le explica cómo hacer, cómo registrar su certificado en su computadora para que su browser lo reconozca como seguro y no se lo esté rechazando cada vez que usted intercambie comunicación con el Estado. Esto es porque la CA del Estado, la CA del registro público, no ha cumplido con los procesos de validación internacional. Y de hecho, no ha cumplido con una auditoría generada en base a criterios auditables generados por una entidad diferente al propio registro. En el sistema de PKI y en la infraestructura de PKI, además de todas las políticas y estándares y frameworks técnicos, hay lo que se reconoce lo que se llama el tercero de confianza. Y el tercero de confianza funciona separando roles. Los roles principales en un proceso, en la certificación o en la validación de una autoridad certificadora son el rol de registrador o la entidad que avala las certificadoras en un país y que genera la reglamentación para ese país. El segundo rol es el rol de la entidad que hace la auditoría y que verifica que una autoridad certificadora cumple con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por el regulador. Entonces, como estamos viendo, el tercero de confianza es el auditor que valida que se están cumpliendo los estándares. En el caso de Panamá, en el caso muy particular de Panamá, no existe tercero de confianza. De hecho, la autoridad certificadora del registro público está bajo el registro público, que es su propio regulador, que genera sus propios criterios de auditoría y que además es el encargado de auditarse. Y aunque el registro público en algunas ocasiones afirme y asegure, y puede ser cierto, que haya contratado empresas para que certifiquen. Primero, haya contratado una empresa confiable para que instale la CA y haya contratado a otra para que le certifique y le haga una auditoría de su CA. Lo cierto es que ninguno de nosotros ha visto los criterios de auditoría ni los requisitos para establecer una CA en el sitio web del registro ni de la dirección de firma electrónica. Entonces mal podemos nosotros y mal pueden ellos decirnos que cumplen y están cumpliendo procesos, parámetros legales perfectamente establecidos, parámetros técnicos perfectamente establecidos, que son los que garantizarían que esas firmas sean digitales. Entonces, ese proceso que no cumplen es el mismo proceso que les impide entonces acudir a nivel internacional a la validación de su certificadora. Y es por eso que cada vez que alguien adquiere un certificado de registro público, tiene que sentarse en su computadora a instalar el certificado de ese registro como válido para que lo pueda estar usando de ahí en adelante. En otras palabras, el registro público nos da una instrucción para engañar a nuestra computadora y que nuestra computadora, o para convencerla de que nosotros estamos seguros que es seguro ese certificado y que ella puede confiar en nosotros porque nosotros confiamos en el certificado, algo que ella no haría de forma natural y espontánea por la situación de ese registro. Entonces, es muy importante usar este ejemplo porque en este momento crítico en nuestro país estamos frente a la necesidad de aumentar la seguridad de nuestras comunicaciones y la realidad es que no podemos garantizar que los certificados emitidos por el registro público tengan solo la llave privada que nos dan. No lo podemos garantizar nosotros, no lo pueden garantizar ellos y si en esa confianza se pierde todo el concepto de
validación y vinculación para el que fue emitido ese certificado. Recuerden que la seguridad informática tiene tres grandes objetivos conceptuales: proteger la privacidad, la integridad y la disponibilidad. Y las partes desde el punto de vista técnico tiene que garantizar la seguridad física, la seguridad lógica y la seguridad de la transmisión o las comunicaciones. Un certificado digital emitido por una CA no regulada en un país, o en el peor de los casos ni siquiera regulada a nivel internacional, no garantiza ninguno de esos 6 grandes objetivos. Y de ahí se pierde la capacidad de su objetivo final, su objetivo máximo. El uso de ese certificado es equivalente a la validación mediante un clic en una plataforma o en cualquier aplicación a la que siempre ponemos aceptar y ponemos algún tipo de vinculación. Entonces, el objetivo principal de la firma electrónica, si no se cumple con los aspectos técnicos internacionales y no se cumplen con regulaciones reales y no hay tercero de confianza, se pierde totalmente el valor de ese certificado, y lo que hacemos es usar una validación un poquito más, ¿cómo le digo?, tecnológicamente avanzada, sin que sea del todo práctica. Esta introducción de firma electrónica y el tema del concepto de validación y de vinculación es muy importante antes de entrar a hablar de las tecnologías emergentes, porque debido a que, como se habló de firmas electrónicas, siempre se creyó que, bueno, si es una firma, no es necesario cumplir con todos esos requisitos, y quien lo intentó dijo, no, esto es muy caro para hacerlo yo mismo, no lo voy a poder hacer, no existe, y la gente, y además hay un hecho cierto: una vez que una persona adquiere un certificado digital, para adquirir ese certificado digital debe identificarse plenamente, y esa plena identificación lo va a seguir a cualquier lado del mundo. No importa en qué país esté. Si una persona fue identificada plenamente al momento de adquirir su certificado y sus llaves, cada vez que firma, todo el mundo sabe que es esa persona. Y esa persona no va a poder decir, no, yo no fui. ¿Sí? Entonces, hay mucho interés de no dejar constancia de quién usa un certificado. Y sobre todo las personas que se dedican a operaciones clandestinas, operaciones ilegales. Y por eso, a pesar de que esta tecnología está disponible, como ustedes ven, desde los años 1990, después de 30 años, todavía los desarrolladores de tecnología siguen buscando tecnologías que la reemplacen, no por falta de efectividad, sino porque en la mayoría de los casos no se quiere que no se quiere que se identifique a la persona que la usa. Entonces, en los últimos años han salido innumerables tecnologías. Yo voy a mencionarles solo algunas para no hacer esto muy largo: TLS, blockchain e Internet de las Cosas. En su momento, al nacer cada una de estas tecnologías y al ser utilizadas cada una de estas tecnologías, se pensó que estas tecnologías reemplazarían el uso de firma electrónica. El punto es que todas estas tecnologías, al igual que la firma electrónica, utilizan encriptación, tecnología de encriptación. Y esa tecnología de encriptación que se utiliza tiene como finalidad crear y elevar el nivel de seguridad en la transmisión de información y la protección de la información. Sin embargo, al no vincularse los certificados a nadie en particular, están totalmente desproveídas del concepto de vinculación y validación, y es a partir de ahí que han empezado, con el desarrollo de esas mismas tecnologías, a aparecer vulnerabilidades.
El TLS es la tecnología que nació para reemplazar a los certificados, supuestamente para reemplazar los certificados SSL, que son los certificados para uso en computadoras y servidores, generados los certificados digitales para computadoras y servidores. Si el TLS es el Transport Packet Layer. Sin embargo, el TLS no es un certificado en sí, sino es un protocolo. Y el TLS no es más que un conjunto de directrices y políticas que deben ejecutarse durante la transmisión de datos en la comunicación entre dos dispositivos para garantizar la confidencialidad y la autenticación y la vinculación entre dos computadoras, los dos dispositivos. Sin embargo, el TLS, al ser un protocolo, requiere y se fortalece usando un certificado SSL o un certificado digital al final de la comunicación. Entonces, esos certificados, esa comunicación entre dos dispositivos que tienen certificados digitales calificados, se fortalece aún más cuando se usa a través del protocolo TLS. De la misma manera, cuando nació blockchain, se consideró que la cadena de bloques que se genera, y por eso se llama blockchain, era suficiente para garantizar que los certificados, que la información estuviese segura, y por eso es que blockchain es la tecnología utilizada masivamente con las criptomonedas. Sin embargo, lo cierto es que ya se encontraron vulnerabilidades a blockchain porque blockchain requiere de la presencia de testigos. Los testigos son todos los dispositivos que guardan o están ligados en la cadena de comunicación y que al estar y al recibir la información y tenerla todas en todos estos dispositivos pares, se garantizaba que la información era correcta. Así se valida una transacción. Si todos los dispositivos que están en una determinada cadena recibían la información, era imposible negar que esa información había existido. Entonces, resultó que eliminaron la firma electrónica a través de certificados digitales y la reemplazaron por testigos digitales. Sin embargo, la tecnología desarrolló tanto que hoy es tan fácil para un hacker o un grupo de hackers tomar tantas computadoras a distancia y apropiarse del funcionamiento de estas computadoras, que nació para blockchain lo que se llama el efecto el 51%. Y el efecto del 51%, el ataque del 51% no es otra cosa de que a distancia poder vulnerar los certificados. Debido a que las computadoras no están identificadas por un certificado único que garantice ese servidor no puede ser replicado, ha sido fácil para algunas personas, no fácil, es un poco complicado, pero han podido llegar y tomarse computadoras y crear un efecto de duda sobre las vinculaciones, modificando transacciones o eliminando transacciones, incluso creando transacciones válidas, porque el bloque de servidores que están utilizando, que están en la cadena, fueron manipulados o pudieron ser manipulados para generar ese 51% de certeza que establecieron que se necesitaba para validar una operación. Esto pudiera ser realmente limitado si cada uno de esos servidores estuviese un certificado de identificación único, porque no hubiera sido posible entrar a él o hubiera sido más fácil desarrollar, no solo poner un certificado, sino crear una protección lógica a partir de esa validación de ese certificado, limitar el acceso de terceros a esos servidores. Por último, el Internet de las Cosas. Muchas personas no saben que el término Internet de las Cosas
nació cuando los objetos conectados a la red superaron a las personas conectadas a la red. ¿Eso qué significa? Que cada uno de nosotros tiene una tablet, un celular, tiene una computadora, tiene un reloj inteligente, un smartwatch. Cada uno de esos aparatos se conecta a la net, y entonces hay más aparatos que personas en la red. Sin embargo, y una de las debilidades principales que ha desarrollado, que se han encontrado con el Internet de las Cosas, es que los desarrolladores de hardware empezaron a usar versiones muy simples y muy baratas y en ocasiones muy obsoletas de software para crear esta conexión entre los objetos. Y entonces resultó, para un hacker con experiencia, que existen muchos y posiblemente están escuchando muchos, estoy seguro de que hay muchos que los que están escuchando hoy, resultó que es muy fácil para ellos entrar a esos dispositivos y es muy difícil. Ustedes escucharon lo del caso de Tesla, que a distancia lograron entrar a los sistemas de sus carros. Y así es posible entrar a sistemas en los hospitales, a sistemas de salud, para modificar los medicamentos que se le tienen que ya están programados para en un determinado aparato para una persona. Entonces, esto ha obligado, o se han hecho estudios que indican que los certificados electrónicos, y sobre todo los certificados electrónicos calificados, podrían ayudar a limitar el acceso, porque al tener un certificado electrónico calificado en cada uno de estos aparatos, podría establecer comunicaciones seguras entre el aparato y el propietario, o el aparato y la red doméstica en donde se encuentra, y de esta forma no podría ser, con estos canales seguros, sería mucho más difícil penetrar y lograr el dominio de ellos. Como ven, contrario a lo que se pensaba, estas tecnologías no son capaces de excluir por sí solas el uso de certificados digitales calificados, porque solamente pueden lograr sus objetivos finales con el uso de certificado calificado, que es el que genera y garantiza la vinculación y la validación de forma segura. Para darles algunas cifras ya para terminar, hay una empresa llamada Tails, especialista en seguridad informática. Ellos hacen un reporte, creo que es cada 2 años, y en su último reporte indicaban que el Internet de las Cosas ha influenciado mucho, ya se dieron cuenta de la necesidad de establecer seguridad, y que ha hecho un crecimiento, ha generado un crecimiento muy importante en el uso de tecnología de infraestructura de clave pública para garantizar las comunicaciones, y que desde 2015 hacia la fecha el aumento ha sido del 23% y sigue subiendo. Las aplicaciones en la nube y el Internet de las Cosas han provocado no solo el aumento del uso, sino también la especialización de muchas personas que han encontrado un nuevo nicho de trabajo en el tema de las PKI. Y es que la PKI, independientemente de la capacidad de tecnología de la infraestructura, implica un estudio adicional en cuanto a metodología lógica y física, y eso crea toda una nueva área de trabajo. Según el estudio, en los próximos años, el 42% de los dispositivos usará certificados digitales para autenticación como método de validación. Si tienen alguna pregunta, podemos empezar ya a conversar. Muchas gracias, Jorge. La primera pregunta que hay en el grupo es si pudieras explicar la diferencia que hay entre una firma calificada y una firma no calificada. Ok, damos un segundo. Sí, déjame terminar de compartir acá. Sí. Bien.
La diferencia básicamente es el cumplimiento de normativas nacionales y estándares reconocidos a nivel internacional para la generación de certificados digitales. Un, pero el cumplimiento no solo puedes decir yo cumplo, es el hecho de poder demostrar que cumples a través de auditorías realizadas por empresas reconocidas a nivel internacional. O sea, no, para garantizar que una firma electrónica, un certificado digital, es calificado, tiene que cumplirse con preceptos legales establecidos a través de una ley y sus regulaciones, tiene que cumplir la norma ISO que acaban de ver en la presentación. En el caso de empresas financieras, esa ISO que ya está aprobada en el 2018 es para empresas financieras, no para PKI en generales. La 21188 es exclusiva para el sector financiero. No existe un estándar internacional aún avalado, creado por la ISO. Entonces, las auditorías que realizan empresas como Entros o otras empresas de auditores de tecnologías reconocidas por las grandes empresas, por las grandes compañías, se lleva a cumplir, a ver que realmente, por un lado, cumplen con eh, cada proceso de la PKI cumple con los 117 RFC activos que hay en cuanto a la forma como se genera el contenido, a los campos de cada certificado. Entonces, un certificado calificado, una firma electrónica calificada, es aquella que la empresa que la genera puede demostrar que cumplió todo el proceso de validación local e internacional. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia principal de esto, y lo que hace la diferencia principal es que al cumplir ese proceso, una firma, un certificado digital, lo que garantiza es el no repudio, pero no garantiza el no repudio del propietario del certificado, le garantiza a los terceros, a los que intercambian comunicación y documentos con ese propietario, que él no puede negar que haya firmado un documento. Porque la única persona que hubiese podido generar la firma electrónica de ese certificado es la que tiene la llave privada. Entonces, lo que busca una CA es demostrar al mundo que ellos han cumplido y cumplen un proceso que garantiza que dentro de su personal nadie genera o tiene acceso a los certificados y a las llaves privadas. Y no puede quedarse con una llave privada o tener una copia de una llave privada. Desde el punto de vista técnico-legal, en un proceso judicial, un documento firmado con un certificado calificado tiene valor de plena prueba. La información contenida dentro de ese documento no puede ser discutida por nadie ni ignorada por el juez. En un proceso judicial, el documento firmado con una firma, con un certificado digital simple, es decir, que no ha pasado por este proceso de validación, tiene valor como lo tendría el valor de una firma manuscrita nuestra. La mayoría de los procesos judiciales, para los que no saben, cuando se presenta un documento y tiene la firma de una persona y no tiene un sello de notario, una de las partes que se realiza en la práctica de las pruebas es pedirle a la persona que lo firmó que reconozca su firma en el documento. Si ese documento hubiese tenido un sello de notario diciendo que esa firma era auténtica y fue firmada por la persona, no es necesario hacer esa validación. Pasa exactamente igual con una firma electrónica calificada y una firma electrónica a partir de un certificado no calificado. El calificado es como si el notario hubiese dicho, esta persona firmó completamente válido. El no calificado es el que tienes primero que ir a probar si lo firmó o no lo firmó antes de poder usarlo como prueba. No sé si eso contesta la pregunta. En el caso de Panamá, si yo utilizo un certificado de Entros
Es una certificadora reconocida a nivel mundial. ¿Se puede considerar calificada en Panamá o solo son los que emite la dirección de firma electrónica? Esa es una pregunta interesante. Un certificado de Entros tiene valor a nivel mundial. Entros es, de hecho, yo creo que es una de las primeras certificadoras, si no la primera. Y básicamente, de hecho, los criterios hago un paréntesis, los criterios de auditoría que se empezaron a utilizar originalmente para hacer las auditorías fueron los criterios de Entrust. Hasta ese nivel de seguridad o nivel de validación tienen ese tipo de certificados. En un acuerdo entre particulares, dos personas que tienen certificados de Entros pueden confiar plenamente de que cuando ellos reciben un documento firmado por un certificado de Entros, entregado de la forma correcta, entregado con la identificación plena y segura del propietario del certificado, no obtenido a base de una cuenta de correo, como pasaba hace mucho tiempo con algunos certificados de VeriSign que se podían ir vinculándolos a un correo. Pero vinculados a una persona, dos personas que usen Entros pueden confiar plenamente que si ese certificado fue obtenido de esa forma, esa es la persona que está firmando. Sin embargo, a nivel legal, como en Panamá no se ha registrado Entros ni ninguna certificadora que use los certificados de Entros, entonces ese certificado no está validado en Panamá y por tanto incurre en la calificación de un certificado simple para generar una firma electrónica simple. Caso contrario pasa con el certificado de registro público. Ese certificado fuera de Panamá no tiene ningún valor. Y una persona puede que se lo reciba como una firma, pero una persona que conozca de seguridad y de las implicaciones de recibir certificados no calificados, se lo rechaza de una. Porque es que de hecho cuando se lo mandan y trata de abrirlo, su propia computadora le va a decir a la persona que lo recibe que ese certificado no tiene plena prueba. ¿Sí? Desde el punto de vista técnico, como el registro es el regulador, es el que ha creado sus propios procesos que la mayoría y sus criterios de auditoría que nadie conoce, solo ellos dicen que ese certificado es válido. Y como es una institución del Estado, la mayoría de las instituciones del Estado le creen al registro y dicen, bueno, sí, ese certificado es válido. Entonces, en la mayoría de las instituciones del Estado, ese certificado tiene el valor genera una firma con valor pleno o una firma calificada para la mayoría de las instituciones. Sin embargo, si lo llevas a un proceso judicial y la persona, el abogado que tiene que contradecir o que tiene que proteger, puede él mismo atacar la validez de un certificado que la única forma de que una computadora lo reciba como válido es que uno le diga que es válido porque no lo reconoce en ningún lugar. Entonces, tiene un valor ambiguo. La mayoría de las instituciones lo usan eh, porque lo genera el registro público, principalmente para servidores. Lo usan los funcionarios públicos en su trabajo y como el Estado dice que es válido, pues el funcionario no puede decir que no es válido, pero yo no recomendaría el uso de ese certificado entre particulares. O sea, una cosa es usarlo con el Estado que te lo recibe, otra cosa es usarlo en temas eh, privados. Y esa es la realidad. Yo no pienso, yo creo que el valor del certificado de registro público es un valor ambiguo realmente en este momento por la situación que les acabo de explicar. Perfecto, gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta. El- la dirección de firmas electrónicas genera certificados para personas naturales y para personas jurídicas. ¿Es así o lo manejan de alguna otra forma? En el modelo de gestión de la PKI que ellos están haciendo, la dirección de firma electrónica del registro público es la que genera los certificados eh, para correo seguro y para servidores.
No sé cómo entregan los de servidores, no sé cómo entregan los certificados para correo seguro, no he comprado ninguno de esos certificados. Si alguien quiere participar y explicarnos, pero ellos son los que realizan el proceso de registro del propietario, de identificación, y son los que generan, o sea, hacen todo el trabajo ellos. Ese trabajo que yo le expliqué hace un momento que se realizaba por entidades separadas dentro de la misma organización, ellos hacen todo, ellos registran a las personas y generan los certificados y los entregan para servidores y para personas. Y en los servidores tiene la misma situación. Es un certificado que posiblemente yo confío en que desde el punto de vista técnico tiene todas las cualidades que debe tener. Ellos no lo inventaron, ellos adquirieron un equipo, adquirieron una infraestructura a una empresa que vende infraestructuras. Así que lo lógico es que ese certificado desde el punto de vista técnico cumpla con los parámetros, muchos de los parámetros que se establecen a nivel de programación y de configuración. Donde está la falla es en la parte procedimental y es ahí donde pierde entonces el valor. Posiblemente si usted ha entrado a un sitio web del Estado y al estar al website de una institución estatal, les aparece el HTTPS con una X, eh, quiere decir que su browser sabe que están utilizando un certificado digital no seguro, o sea que lo más seguro es que sea de los que generan ellos en el registro público. Cuéntanos algo más. Si yo soy una persona natural y quiero un certificado de los que genera la firma electrónica de Panamá, voy, hago el trámite y me lo entregan. Pero si yo soy representante legal de una sociedad, ¿yo puedo usar ese mismo certificado o tengo que sacar un certificado para cada sociedad donde yo soy representante legal? Ok, eso depende. Eh, una persona puede tener tantos certificados digitales como roles diferentes tenga en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Tú como individuo particular tienes tu firma y tú tienes tu propia firma y tu firma compras y adquieres y te comprometes en lo que tú quieras como particular. Cuando tú eres representante legal de una empresa, tú actúas en representación de la empresa y solo puedes hacer la actuación que te ha permitido la empresa, ya sea porque lo estableció en su pacto social o sus estatutos de creación, o porque lo estableció a través de un acta de junta directiva o una asamblea de accionistas, según sea el caso de la materia que se está trabajando o en la que tienes que ejercer la representación. Y a partir de ahí entonces puedes firmar. Resulta que el único limitante que tiene el valor de tu firma como persona es la responsabilidad que te permite tener en un documento y que tú debes presentar al momento de firmar. Entonces, esta funcionalidad pasa exactamente igual a la parte de firma electrónica. Si tú, al momento de firmar un documento con tu certificado que tú tienes personal, demuestras con una escritura que desde el pacto social, al tú ser representante legal de la empresa, tienes establecidas las atribuciones, o una escritura de un acta reciente de accionistas o de junta directiva donde te autoriza a representarlos y firmar por la sociedad. Si tú adjuntas esos documentos al documento que vas a firmar, lo vas a poder firmar con tu firma particular. Otra cosa que se hace, una de las cosas de las ventajas de la razón de ser del certificado X509 versión 3, es que ese certificado permite adicionar campos diferentes o específicos dentro del mismo dentro de la ventana de validación que ve la persona que recibe el certificado. Entonces, por darte un ejemplo, un certificado que trabajas en una empresa
eres gerente general de una empresa y se te da un certificado de gerente general de una empresa y en ese certificado se establece en esos campos el número de escritura a través del cual a ti se te dieron los poderes o se establece el monto hasta el cual tú puedes firmar en representación de la empresa sin necesidad de mostrar una validación de la junta directiva o la asamblea. Entonces, las empresas pueden tomar las dos opciones, o adjuntar la escritura que da la autorización para que el representante legal firme con su firma personal una vez autorizado, legalmente autorizado, o generar un certificado especial para como gerente de esa empresa, donde dice, en estos campos se establece un nivel de montos o un nivel de responsabilidades o el número de una escritura donde se puede revisar que quien recibe el certificado puede validar si esa escritura establecía o no facultades para firmar un documento. Es muy importante recordar lo que dije al principio. Las negociaciones electrónicas se pueden dar entre personas que están en países diferentes y que nunca se han visto y que no se van a ver. Entonces, es muy importante que las personas que reciben los documentos firmados por alguien, por su contraparte, tengan forma de validar o de buscar la información que confirme que esa persona es quien dice ser, eso lo haría un certificado digital, pero sobre todo que esa persona que ya sabemos quién es, está autorizada para ese nivel de compromiso. Eso no cambia porque sea digital o sea físico, eso es así, porque hay que hacerlo así. No sé si contesto la pregunta con esto. Sí, Jorge, sí, sí. Bueno, yo creo que ya no tenemos preguntas por ahí, Jorge. De verdad que te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Ha sido de mucho valor para todos, principalmente para los que no somos abogados. Hemos tenido una perspectiva diferente y estoy seguro para los que son abogados han podido confirmar o aclarar algunas dudas técnicas que tenían. De verdad te agradezco mucho y le agradezco a toda la participación. Muchas gracias, que tengan buena noche.